Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Y ahora que ya vimos un poco lo que es los conceptos básicos del lenguaje de Java, que hemos visto, bueno, sus estructuras de datos básicas, sus estructuras de control básicas, vamos a hablar un poquito sobre la forma en que vamos a programar este año, en este curso, que es mediante programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación y tiene que ver con la forma de entender. Todos los paradigmas de programación tienen que ver con la forma de entender cómo funciona un programa. Entonces tenemos que comprender un poquito, repasar un poquito cómo entendemos un programa. Podríamos hablar de una aplicación, pero primero hablamos de un programa, o sea, un código diseñado para ejecutarse en una computadora. En general, podemos decir que un programa tiene tres fases, ¿verdad? Recopilación de datos iniciales, que son el conjunto de datos que queremos procesar. Esto puede ser desde datos que tiene que ingresar el usuario a acciones del propio usuario, en fin, eso va a depender muchísimo del programa. Eso es lo que va a definir qué programa estamos haciendo. Luego tenemos un proceso, que es el trabajo que se realiza sobre los datos, para que finalmente obtenemos un resultado final, que es un conjunto de datos que pueden ser archivos, que puede ser un resultado que se muestra en pantalla, pero que estos datos se obtienen al procesar los datos iniciales. Todo programa que ustedes se imaginen funciona de esta manera. Y el resultado final, el proceso y los datos iniciales se pueden definir de muchísimas maneras. Y eso es lo que define en general cada programa. Nosotros vamos a tener, en general podemos hablar de dos estilos de programación bien diferenciados. El año pasado trabajamos con programación estructurada. Y en la programación estructurada nosotros concebimos al programa como una serie de instrucciones. Esas instrucciones se ejecutan de forma lineal, ordenada, una tras otra, salvo en el caso de que nos topemos con un bucle, pero incluso seguimos así, de forma muy lineal, línea a línea, instrucción a instrucción, de la primera a la última. Y de esa manera llegamos al resultado final, ¿verdad? Y se llama programación estructurada porque sigue esta estructura y está basada en las estructuras que vimos el año pasado. Es una programación ordenada, es una programación que exige mucho control sobre lo que queremos hacer y un conocimiento fino sobre lo que queremos hacer. Pero no, si lo que queremos hacer requiere mucho código o queremos hacer tareas complejas, la programación estructurada puede transformarse en una verdadera pesadilla de trabajo. Entonces, a mediados de más o menos de los 70 empieza a surgir lo que es la programación orientada a objetos, que cambia esta forma de ver un programa. Y lo plantean de esta manera, ¿verdad? La programación orientada dice, no, un programa no es solamente una serie de instrucciones, sino que es un conjunto de objetos que están interactuando entre sí para lograr el resultado final. En la práctica, para quien no ha trabajado antes con programación orientada a objetos, como ustedes, y que venimos de la programación estructurada, un programa orientado a objetos puede resultar caótico. Uno no tiene certeza de dónde empieza y dónde termina, por dónde está la punta del hilo de esta madeja. Pero la realidad es que la programación orientada a objetos tiene el fuerte, la ventaja de que es mucho más parecida a la forma en que los objetos interactúan en la realidad que estamos estudiando, ¿verdad? Puedo definir objetos que se basan en la realidad de donde vienen los objetos, de donde sacamos los datos, ¿verdad? Por eso es orientada a objetos. Creamos en nuestro código representaciones de los objetos de la realidad. Y hacemos que interactúen entre ellos basándonos en las interacciones de los objetos reales.
Eh, en ese sentido, la programación orientada a objetos es mucho más intuitiva, ¿verdad? Porque nos vamos a basar en lo que vemos en la realidad y también nos permite lograr niveles de abstracción mucho más profundos, mucho más altos y generar código más complejo de una forma más sencilla, sin caer en grandes complicaciones en lo que tiene que ver a la secuencia del código, porque no va a estar todo el código junto, sino que yo voy a poder dividir las tareas entre esos objetos y voy a decir, bueno, esta tarea le pertenece a este objeto, esta otra a este otro, y va a quedar mucho más ordenado nuestro código, mucho más estratificado. Pero para eso tenemos que definir qué es un objeto. En general vamos a hablar de un objeto como un conjunto de recursos. Es un conjunto que puede contener variables, puede contener algoritmos, funciones, puede contener un montón de cosas, puede contener otros objetos. Y que ese conjunto lo que va a hacer es proporcionarme funcionalidad específica. Justamente nos estamos basando en la realidad. También vamos a representar objetos que no son representables en la realidad. Por ejemplo, o funciones que no son representables en la realidad. Supónganse que el ejemplo que hemos estado trabajando de una biblioteca. El bibliotecario en el sistema que estamos haciendo, supónganse, tiene que iniciar sesión. Y ese inicio de sesión está vinculado a una base de datos. Bueno, vamos a tener que crear objetos que tienen que ver con el acceso a las funciones de la base de datos. Finalmente, toda estos recursos y esta funcionalidad yo los voy a contener en lo que llamamos una clase, que es la representación de ese concepto real o abstracto en mi programa. Con la clase yo voy a generar esos objetos para poder utilizarlos. Ahora vamos a explicar cómo se da esto. Entonces, ¿cómo yo hago para declarar un objeto en mi código? ¿Cómo lo voy generando? Bueno, vamos a intentar usar algunos ejemplos lo más simpáticos posible para explicar un concepto que es bastante denso, bastante complicado de explicar. Primero tenemos que partir de un concepto que observamos en la realidad estudiada. Por ejemplo, una vaquita. Supongamos que estamos trabajando con una aplicación que quiere describir animales. Y entonces tenemos una vaquita. Y voy a partir de ese objeto. Está en la realidad. Entonces yo me voy a basar en lo que observo en esa realidad. Por supuesto, como dijimos en clase antes, nos vamos a basar y vamos a aprovechar los aspectos que resulten relevantes para lo que queremos representar. No todo, la realidad tiene, podemos decir, una resolución infinita. Puedo encontrar detalles adentro de los detalles, adentro de los detalles y así continuar. Pero eso no es práctico para lo que yo quiero realizar. A mí me interesan solo algunos de esos detalles, solo algo de esa información, entonces me voy a concentrar en los aspectos que me interesan. Al observar esta realidad, lo que yo voy a encontrarme es que el objeto en sí es complejo, tiene características. Y me digo, bueno, ¿qué elementos, qué características forman ese objeto? Lo analizo y descubro que mi vaquita tiene cuernos, tiene cuerpo, tiene cola, tiene manchas, patas, ubre, cabeza, ojos, boca, tiene un peso, tiene un tamaño, tiene una edad, tiene un color de cuero, tiene una raza, tiene una fecha de nacimiento. Voy a encontrar un montón de elementos y características que me lo describen al objeto. Todos los elementos que describen al objeto, que me dicen cómo está hecho, cómo fue formado, yo lo voy a llamar atributo. Son atributos del objeto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles atributos me van a interesar? Bueno, todos los atributos que sean relevantes a lo que yo quiero describir. Luego
me tengo que plantear, bueno, este objeto que yo acabo de ver, sus características, ¿qué cosas puede hacer? ¿Verdad? Mi vaquita puede comer pasto, mi vaquita puede mugir, mi vaquita puede salir corriendo, por ejemplo. ¿Verdad? Cada objeto que yo describa, yo tengo que decir, bueno, ¿qué cosas puede hacer este objeto? O es un objeto que solamente tiene características, solamente tiene atributos y no, en realidad no hace nada, solamente es un contenedor de datos. También puede pasar que un objeto solamente contenga métodos. Es posible, cualquiera de las dos cosas son posibles. Pero justamente las cosas que puede hacer un objeto yo lo voy a llamar métodos. ¿Verdad? Los métodos del objeto también son una forma de describir, que me describen lo que el objeto va a poder hacer. Entonces tengo atributos y tengo métodos. Y con eso completé mi descripción. ¿Qué hago con estos dos? Yo voy a combinar atributos y métodos en una clase. ¿Qué es la clase? Va a ser el molde que yo le voy a entregar a mi programa para que éste genere objetos para utilizarlos. Y estos objetos van a ser como el que acabo de describir con sus atributos y sus métodos. Entonces, el proceso sería, primero, analizo la realidad y obtengo el objeto, describo sus atributos, describo sus métodos y obtengo la clase. Muy bien, antes de pasar a qué es lo que pasa en el programa y cómo se generan los objetos, vamos a ver cómo representamos esto en UML. Habíamos hablado de UML en base de datos. Bueno, UML también nos sirve para describir el funcionamiento de un programa, ¿verdad? Y es la forma en que empezamos a diseñar un programa orientado a objetos. Para trabajar con UML, uno puede hacerlo con lápiz y papel, sin problemas. De hecho, es por donde uno debería comenzar. Pero existe software que nos facilita bastante esta tarea. Yo voy a utilizar un software llamado DIA, que acá está, que justamente sirve para hacer diagramas. Este software también sirve para hacer los MER de base de datos y es muy potente para eso. Para utilizar DIA, lo que yo tengo que tener en cuenta es un programa de código abierto, es gratuito. Yo les voy a dejar el link para descargar el instalador de la página oficial. Es muy potente, se utiliza para un montón de tipos de diagramas, inclusive se puede utilizar para maquetación. El año que viene vamos a utilizarlo para hacer maquetación inicial. Y para usarlo yo voy a activar un poquito la lupa para acercar algunas zonas. Bueno, nuestro día tiene 3 zonas básicamente, 4 zonas. La primera zona, vamos a agrandar un poquito más. La primera zona es esta acá, donde está la barra de herramientas principal, donde podemos crear nuevo archivo, guardar y exportar el diagrama que estamos haciendo como una imagen. Aparte de que podemos cambiar los niveles de zoom, copiar, pegar, el ajuste a la rejilla, etc. Las herramientas generales, las herramientas específicas de trabajo. Acá yo puedo, fíjense, yo puedo elegir qué tipo de diagrama voy a hacer. Hay un montón para elegir. Hay un montón y se pueden agregar más. En el sitio de DIA hay más paquetes de tipos de diagrama. Pero nosotros en este curso vamos a utilizar para programación 2, vamos a utilizar este acá, que es UML. Y para base de datos vamos a utilizar el de base de datos. Llegado el momento vamos a ver uno y otro. Pero vamos a pasarnos a UML. Y fíjense que tiene un montón de símbolos. Llegado el momento vamos a ver qué significan muchos de estos símbolos, porque UML me permite describir el funcionamiento de un sistema en general. Es muy, muy, muy útil. Me permite modelar cómo funciona un sistema.
Pero en principio a nosotros nos interesa este elemento acá, que es el elemento clase. Yo le doy clic acá y acá, esta es el área de trabajo, puedo tener varios diagramas abiertos como pestañitas. Yo simplemente voy a dar clic en cualquier parte del diagrama y me va a generar una clase. Para modificarla, para agregarle, cambiarle el nombre, agregarle atributos y agregarle métodos, simplemente le doy doble clic y me aparece esta ventana, ¿verdad? En Linux es un poquito diferente, ¿verdad? Pero contiene el mismo contenido, donde vamos a tener las características de la clase, sus atributos, acá dice operaciones, van a ser los métodos, plantillas y estilo, que lo vamos a ver más adelante. Esto tiene que ver con cómo se ve el texto y otras cosas en el diagrama, ¿verdad? Los colores, en fin. Pero vamos a utilizar principalmente estas tres para definir las características de mi clase. Muy bien, entonces vamos a trabajar con un ejemplo. Con el clic central en cualquier parte vacía yo arrastro el diagrama. Con el ejemplo de la biblioteca que hemos estado trabajando antes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que, bueno, en mi biblioteca yo tengo, en primer lugar, libros, le doy clic en aceptar, y también tengo usuarios, vamos a activar el ajuste para que queden bien alineaditas, y también tengo bibliotecarios. Y vamos a hacer una pequeña corrección. Recordemos, las clases, al igual que las entidades en base de datos, se describen en singular. Yo describo un libro, describo un usuario, describo un bibliotecario. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tengo mis clases iniciales de mi sistema de biblioteca, de manejo de biblioteca. Entonces, por ejemplo, me puedo concentrar en el libro y le voy a agregar atributos. Muy bien, un libro va a tener, ¿cómo agrego un atributo? Vengo aquí, le doy clic en nuevo y fíjense que me habilita toda esta parte acá y puse una nueva línea. Y me empiezo a escribir, bueno, ¿cuál es el nombre del atributo? Bueno, por ejemplo, el libro tiene un título, ¿verdad? Que el título es de tipo texto, que puedo, si quiero, ya puedo utilizar los tipos de datos, ¿verdad? String, ¿verdad? Y puedo establecer su visibilidad. Luego vamos a ver qué es la visibilidad. Vamos a agregar otro, vamos a ponerle un género, que va a ser de tipo string también. Vamos a ponerle el identificador, que es el ISBN, que va a ser de tipo long, porque el ISBN es de tipo entero, pero es un número bastante larguito. Y el int capaz eso no nos da. Vamos a ponerlo en long. Y vamos a ponerle otro atributo. Vamos a ponerle autor. Y vamos a ponerle edición. Va a ser de tipo int,
¿verdad? Primera, segunda, tercera edición. Podríamos ponerle otro nuevo acá que sería editorial. De tipo string. Que incluso esto nos da pie quizás para otras entidades, otras clases que podríamos tener acá en nuestro en nuestra clase, en nuestra descripción de realidad. Lo voy a aplicar y fíjense que me apareció en el libro, me aparecieron los atributos. Las clases se describen de esta manera. Es un cuadrito que tiene primero todos los atributos y luego tiene todos los métodos. El libro por sí mismo no puede hacer muchas cosas, salvo ser leído, pero pasemos al usuario. Vamos a ponerle un atributo que vaya a ser nombre de tipo string, apellido, también de tipo string. Vamos a ponerle una cédula. Podemos hacerlo de tipo int. Podemos agregar una dirección. Y un teléfono. Vamos a ponerle de tipo string. Y puedo plantearme, bueno, fíjense, mi usuario ya está completito. Pero el usuario puede hacer cosas. El libro por sí mismo, en fin, no hay muchos métodos que podemos agregarle, pero podemos hablar de que el usuario puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, vamos a las operaciones y de la misma manera damos clic en nuevo. Y acá es un poquito más complejo. Acá ponemos el nombre y el usuario puede solicitar un libro. Solicita libro, ¿verdad? Y fíjense que me lo va agregando acá. Muy bien. Y hay algo que puedo agregar acá que es un parámetro. ¿Qué son los parámetros? Bueno, son los datos necesarios para que eh, un método se ejecute. Por ejemplo, si para solicitar un libro, ¿qué necesito? ¿Qué dato necesito necesariamente? Voy a necesitar el libro en sí. Entonces puedo plantear un nuevo parámetro acá y fíjense que se me activa acá y digo, bueno, el parámetro se va a llamar libro o libro solicitado, que es de tipo, y acá entra en juego una cosa que vamos a ver ahora. Un libro, ¿de qué tipo va a ser? Nosotros acabamos de describir la clase libro, por lo tanto un libro va a ser de tipo libro, va a ser un objeto de la clase libro. Esto, conforme vayamos trabajando, va a quedar más claro, ¿verdad? Eh, porque justamente los objetos pueden utilizarse como parte de otros objetos, pueden utilizarse para hacer cálculos, para hacer procesos en otros objetos. Entonces voy a poner acá que es de tipo libro. Y fíjense que me va mostrando. Y vamos a agregar otro método que es, bueno, si puedes solicitar un libro, puedes devolver el libro. ¿Ah? Por ahora la parte tipo la vamos a dejar vacía, luego vamos a explicar. Y agregamos también un parámetro, bueno, ¿qué libro va a devolver? Y ponemos libro eh, prestado, que también va a ser de tipo libro, ¿verdad? Nuestro parámetro es un parámetro de tipo libro que se llama libro prestado, simplemente para que sea más descriptivo. Doy clic en aplicar, aceptar, y fíjense que me aparece
los dos métodos me aparecen acá. Vamos a definir el bibliotecario. Y tiene atributos muy parecidos. Y vamos a agregarle, va a ser muy parecido, un nombre de tipo string, un apellido, de tipo string, una CI para identificarlo del sistema, de tipo int, y vamos a agregarle también una dirección de tipo string y un teléfono de tipo int. Creo que habíamos descrito de tipo string para el usuario, de tipo string, ¿verdad? Porque el teléfono puede tener otros caracteres, no solo números, entonces, por eso. Y vamos a agregarle operaciones a nuestro bibliotecario. Entonces, una de las operaciones que tiene el bibliotecario, por ejemplo, el bibliotecario es, que escribimos mal el nombre, fíjense, perdón chiquilines, el bibliotecario, una de las cosas que puede hacer es prestar un libro. Ahora bien, para prestar un libro, vamos a necesitar, por supuesto, varias cosas. Particularmente vamos a necesitar el libro, solicitado, ¿verdad? Que va a ser, ya dijimos, de tipo libro. Pero aparte de eso, para prestar un libro tengo que saber a quién le voy a prestar. Entonces, este método va a necesitar dos parámetros. Así que vamos a agregar otro parámetro acá. Perdón, vamos a borrar uno, se me fue el clic. El otro parámetro es el usuario que solicita ese libro. Entonces, digo, bueno, usuario, vamos a ponerle solicitante, que obviamente va a ser de tipo usuario, porque ya lo definimos. Tenemos una clase de tipo usuario donde me define a todos los posibles usuarios. Entonces el tipo va a ser usuario. Entonces necesita esas dos cosas. Necesita un usuario y un libro. Otro método que tiene el bibliotecario va a ser el recibir cuando viene un usuario y entrega un libro. Después vamos a ver si todos estos métodos son necesarios, ¿verdad? Pero en principio el bibliotecario puede recibir un libro, ¿verdad? Y por supuesto, el libro va a recibir el libro prestado, que es de tipo libro, y va a provenir de un usuario. Vamos a poner un usuario que devuelve, que es de tipo usuario. Pero aparte de eso, nuestro bibliotecario tiene otras funciones en la biblioteca, porque el bibliotecario puede registrar libro nuevo, o sea, puede agregar un libro al listado de libros disponibles, ¿verdad? Es quien. Entonces vamos a poner registrar libro como otra operación.
Y por supuesto, como parámetro vamos a tener un libro. ¿Qué libro? Un libro nuevo, que va a ser de tipo libro, ¿verdad? Y vamos a dejar por acá. Entonces, tenemos nuestras clases básicas para nuestra biblioteca. ¿Qué vamos a hacer con estas clases? Bueno, estas clases por sí mismas no pueden hacer nada. Para que estas clases son moldes. Porque eso es lo que es mi clase, es un molde. ¿Un molde para qué? Para hacer objetos, para generar objetos en la memoria, ¿verdad? Entonces, a partir de mi clase, mi programa lo que va a hacer es generar los objetos que hagan falta durante su ejecución. Cada nuevo objeto que se genera es una instancia de su clase. Por ejemplo, un nuevo libro va a ser una instancia de la clase libro, ¿verdad? Va a tener un título, un género, ¿verdad? Un ISBN, un autor, una edición, una editorial. Cuando se registra un usuario, voy a generar una instancia de la clase usuario, ¿verdad? Con todos estos datos y que puede, aparte, va a recibir estos métodos. Lo que me permite la clase es definir cómo va a ser un objeto en general, pero salvo ciertas excepciones muy puntuales, yo a la clase no puedo utilizarla directamente. Toda clase se utiliza mediante instancias, mediante el proceso de instanciación. Otra particularidad de las instancias es que puedo tener varias instancias de una misma clase. Y esas instancias, si bien van a tener los mismos atributos y métodos que la clase originaria, podemos hacer que sea un poco diferente. Que, por ejemplo, no todos los libros van a ser iguales, no todos los usuarios van a ser el mismo. Pero todos sí van a ser de la misma clase, libro o usuario. Pero cada uno va a ser una instancia diferente. Entonces, ¿cómo yo trabajo con los objetos? Primero, yo observo y analizo los objetos que forman parte de la realidad. Una vez que yo tengo eso definido, empiezo a definir clases para esos objetos. Luego en mi programa yo voy a generar instancias de cada clase y mi programa va a utilizar esas instancias para su ejecución. O sea, lo que va a suceder durante la ejecución del programa va a ser que los objetos van a utilizar sus métodos y sus atributos durante la ejecución del programa para lograr esa ejecución. Esto es todo por ahora. Nos falta ver justamente la última parte de esto que vimos, que es cómo se relacionan los objetos. Hay tres formas principales en que lo vamos a lograr, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Primero lo que vamos a hacer ahora es algunos ejercicios para que ustedes vayan profundizando y acostumbrándose a esta forma de definir objetos y justamente acostumbrándose a analizar realidades. Nos vemos en la próxima clase.